distinguidos amigos y amigas asistentes a esta noche importante del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Es una noche importante por la significación nacional de la persona a la cual vamos a escuchar y que ha consagrado su vida a hacer profundos estudios y que por tanto ha sido, puedo hablar en nombre de mi generación, un personaje icónico, referencial en todos nuestros análisis y puntos de vista, presente siempre en las citas, en los números y en los enfoques acertados. No es este el mejor día para la democracia en el Perú, y todos lo sabemos. Capturar o destruir las instituciones no es bueno para la marcha serena de un país democrático que quiere mantener con fuerza sus libertades. Pero hemos visto peores cosas en la historia de nuestra patria y tenemos plena confianza en que todas esas circunstancias siempre serán superadas por la fuerza democrática y por la vocación social de nuestro pueblo. No puedo dejar de pensar en la hermosa frase del poeta que advertía: quien no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Y creo que esta noche debemos hacer acopio de toda nuestra buena memoria para evitar que nuestro país vuelva por malos pasos que parecen haber sido siempre superados. Y nada más, porque aquí nos convoca el estudio de la realidad nacional, ninguna vocación partidaria o politiquera, a escuchar a quien ha consagrado su vida a esa realidad y a prever y calcular cuál puede ser su desarrollo y fundamento. En esta aula hemos tenido debates sobre temas importantes del país y hemos escuchado voces que, sin faltar a la verdad, llamaría históricas para nuestro país. Aquí Alberto Benavides de la Quintana nos explicó largamente el destino mineral de nuestro país. Aquí Fernando de Cislo nos dio el conocimiento de sus conceptos abstractos y estéticos. Aquí hemos escuchado grandes personalidades, periodistas como Enrique Sileri, y hoy día queremos escuchar el testimonio vital, que ese es el título de estas conferencias, de Richard Webb Duarte, personaje referencial y fundamental de nuestra vida. Él dedicó, repito, su vida o gran parte de ella al estudio de la realidad y a trabajar en esa realidad. Todos lo recordamos en su experiencia de jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, institución muy seria, como se reconoce, y luego como presidente del Banco Central en 2 etapas de nuestra reciente vida republicana. Conocemos su acción como presidente del Instituto Cuanto y la pormenorizada e importante suma de datos que ese instituto nos ha permitido tener al alcance de la mano para hacer estudios y proyecciones. Conocemos sus consultorías, sus previsiones en su importante institución Málaga y Webb, pero conocemos fundamentalmente también sus últimos trabajos, su interés por la educación, su interés optimista por el desarrollo rural de nuestro país. Y volviendo hacia atrás, casi 40 años los ojos, recordamos ese, diré, histórico trabajo sobre la distribución del ingreso en el Perú, que fue publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en 1976.
trabajo que sirvió de base a tantos y muchos libros, algunos de ellos míos personalmente. Y por eso estoy en deuda de gratitud por esas cifras y perspectivas. Y más adelante, su interés por las microfinanzas, palanca secreta y tan importante del desarrollo de nuestro país y de la consolidación de la clase media que avanza, fortaleciendo la democracia, en el árbol de la mostaza como historia de las microfinanzas del país, y sus trabajos también sobre la encuesta de los hogares rurales, interés y preocupación a la cual ha vuelto últimamente mostrándonos cómo avanza nuestro país a pesar de todo. Y creo que a pesar de todo y este avance es una de las características de la personalidad de Richard Webb. Y lo digo como actor político de nuestro país. Cuando se necesita una voz serena, una mirada objetiva, está Richard Webb. Ajeno a la espectacularidad, a veces Richard demasiado ajeno a la presencia pública, ayuno de todo apetito o de interés figurativo, protagonístico. Richard Webb era una garantía de pulcritud en el análisis, de frialdad, tan british en el punto de vista del análisis de nuestra realidad. Por eso reconocimos la disciplina de sus estudios, por eso reconocimos la objetividad y lo científico de sus trabajos, y por eso sobre todo valoramos la gran serenidad de sus opiniones. Tiene un compromiso con el Perú, no es un compromiso partidario, no es un compromiso politiquero de apetitos, es simplemente una vocación por saber y por explicar lo que sabe en el aula, en el gabinete. Son miles, muchos miles de alumnos que él ha tenido aquí y fuera de aquí, de nuestra patria, que estoy seguro seguirán a través del Ustream o a través de la televisión el día sábado, lo que él nos diga como testimonio, cómo ha visto cambiar el Perú y cuál es su perspectiva, estoy seguro optimista como siempre, o por lo menos no pesimista ni deprimida del futuro. Por eso hemos querido que nuestros alumnos, nuestros profesores puedan escuchar hoy día el testimonio vital de una personalidad a la que todos los peruanos reconocemos como de alta valía para nuestra patria. Saludemos a nuestro coprofesor en la Universidad San Martín de Porres, es bueno decirlo, como jefe del Instituto Perú, al doctor Richard Webb Duarte en su testimonio vital. Y permítanme, solo como recuerdo de esta noche, porque es muy poco para lo que su vida significa, entregarle este reconocimiento en nombre del Instituto de Gobierno y la Universidad, que es un reconocimiento al gran trabajo por el Perú que él ha realizado. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Estoy abrumado por la presentación que me ha hecho el presidente. No voy a perder tiempo negando, cuestionando el exceso que hay en lo que ha dicho, sino más bien voy directo al tema. Una reflexión sobre mi trabajo
mi vida como peruano, pero sobre todo como profesional dedicado al país y sobre todo a encontrar formas de ayudar a mejorar nuestra vida colectiva, especialmente en el aspecto económico. Para eso tuve la suerte de tener una educación de lujo. Llegué de regreso de muchos años de estudio en el extranjero. En el año 63 llegué al Perú y ahí empezó mi vida profesional en el Perú. Aunque fue por accidente, porque yo venía al Perú saliendo de la universidad y estaba en camino a un trabajo en la Argentina, pero estando aquí visitando a mi familia me llegó la noticia que el trabajo en la Argentina, debido a una huelga estudiantil en Rosario, se había postergado un año y yo estaba acá, había prestado dinero para el avión para llegar hasta Lima y entonces pensé que tengo que encontrar un trabajo. Un amigo me insistió, anda al Banco Central, ven, alguien que trabajaba en el Banco Central. Y así llegué a las puertas del Banco Central y acepté un ofrecimiento para trabajar ahí, pero cuando me dijeron el sueldo pensé, no, pues ya es muy poquito. Yo tengo deudas que pagar y en el extranjero me ofrecían 3 veces más, me voy a buscar un poco más. Y cuando le contesto a mi padrino, era mi tío, me gritó, ¿cómo es posible que haya sido sin decirme, hijito? Si el gerente es amigo mío. Entonces, mi tío era distribuidor de Mercedes-Benz en el Perú y le había vendido un carro al gerente del Banco Central y también a otro gerente. Entonces, gracias a esa vara que tuve, finalmente entré al Banco Central. Después de lo que, como dije, una educación de lujo, y en el Perú no habían economistas con estudios que se comparaban para nada, de estudios de posgrado, economía. Pero así era el país y así empecé a trabajar en el Banco Central. Yo no había hecho mi tesis doctoral y cuando entré al banco me dijeron, no te preocupes que aquí puedes hacer un trabajo, pero además hacer tu tesis doctoral. Y después de 1 mes, 2 meses, yo estaba ahí un poco vagando en el banco, pensando qué voy a hacer, nadie me daba ninguna instrucción. Entonces me puse a mirar datos pensando en una posibilidad de una tesis doctoral, un tema. Y me llamó la atención una estadística de precios, del índice de precios al por mayor, que era muy importante esos años porque se calculaba la producción nacional, el llamado PBI real, primero calculándolo en soles de corrientes y después dividiendo por la inflación, deflatándolo con el índice de precios al por mayor. Yo veía que este índice tenía mucho más inflación de lo que tenía otros índices. Entonces dije, qué raro. Entonces me dediqué a tratar de entender qué estaba pasando. Y fui al Ministerio de Hacienda, que era entonces, y encontré al señor, era un señor bien mayorcito, que estaba en un escritorio en medio de una pampa de como 50 escritorios. Y en el medio ahí de ese piso sexto del ministerio, él hacía el índice de precios al por mayor, solito, siguiendo una fórmula que un asesor extranjero le había enseñado hace
15 años antes. Y repetía nomás, mandaba estos formularios a tales empresas, ellos llenaban ciertos datos, él regresaban los formularios y él copiaba, dividía, sumaba, multiplicaba según el patrón que ya estaba escrito, y así salía el índice de precios al por mayor. Pero salía muy raro, precios muy altos, tanta inflación. Entonces cuando lo examiné con más cuidado me di cuenta que todo el problema, o problema entre comillas, todo lo raro estaba en el rubro de materiales de construcción y en particular ladrillos. Toda la inflación subía como de 50 a 100 en 10 años, pero ladrillos subía de 50 a 3.000. Y claro, ladrillos entonces, la inflación en ladrillos estaba haciendo que la inflación fuera el doble de lo que realmente era, o que al menos el resto era. Entonces empecé, qué raro, ¿por qué hay tanta inflación en ladrillos? Y le pregunté al señor, me dijo, bueno, así es, pues es que no tenía idea. Le pregunté, ¿pero puedo ver los formularios de años anteriores? Sí, baje, nomás están en el archivo. Entonces ahí empezó, como acaba de decir el presidente, mi investigación en profundidad, porque tuve que bajar al sótano, a donde había ahí donde guardaban los carros, había un cuarto donde estaban rumas y rumas de documentos, todos atados en un papel marrón que se usaba entonces, y con pita, y rumas, no había ningún indicio. ¿Cómo encontrar? Me pasé 2 o 3 días buscando la ruma de esos documentos y llegaba cada noche a mi casa inmundo con la suciedad de todo el pueblo que había. Entonces fue una investigación en profundidad y finalmente encontré la ruma de ese documento justamente. Me senté ahí mismo en el piso y abrí estas hojas y encontré la hoja que correspondía, pero de hacía 10 años, y miré los datos de ladrillos y los precios, vi que no habían subido tanto. Pero entonces vi que hay un factor que llamamos la ponderación, porque cuando se hace un índice de precios se multiplica el precio por la importancia que tiene. Entonces vi que ese factor de importancia era diferente al de que ya se estaba usando. Y eso no puede ser, porque un índice de precios no puedes cambiar eso. Subí, le pregunté al señor, ¿cómo es esto? Me dijo, bueno, sí, es que ahora ya están cambiando los tipos de ladrillos, ya no usan los mismos ladrillos. Entonces él había aplicado su sentido común y había destruido el índice. Y el resultado fue dramático, porque cuando recalculé corrigiendo ese error, resultó que la inflación bajaba bastante, y el resultado es que el ingreso por persona en el Perú, en 15 años, en vez de subir a 1,5%, ahora subía a 2,5%. Entonces, así tuve la fuerza yo de levantar la tasa de crecimiento del PBI del país, con una pequeña corrección. Eso me dejó 2 aprendizajes. Uno es que hay que tenerle miedo al sentido común en la investigación, pero la otra es también hay que tenerle miedo a la teoría, porque ya había un montón de teoría que justificaba que solo crecíamos a 1,5%, pero en verdad estábamos creciendo mucho más. Pero el Perú ya estaba categorizado como un país
estancado, lento, que no había inversión, etcétera, etcétera, y había toda una crítica política, obviamente, en función de ese dato. Y había un montón de teorías que explicaban por qué éramos un país de crecimiento lento. Y esas teorías, entonces, como que le daban credibilidad al dato. Entonces, pero estaba mal el dato. Entonces las teorías estaban equivocadas, pero también el sentido común. Más adelante, unos años después, vino un cambio de gobierno y me despidieron del Banco Central. Y ahí fue un segundo accidente en mi vida, en mi carrera. La primera fue tener un tío que vendía Mercedes-Benz. El segundo fue que en el nuevo gobierno de General Velasco me despidieron. Y eso me cambió la vida y de una forma fascinante, porque entré a la universidad a tiempo completo, a la Católica, y ahí me dediqué a hacer algo, a continuar lo que ya había empezado en el Banco Central, que era el tratar de formar economistas. Porque cuando llegué al Banco Central, en realidad no habían economistas en el Perú, no existía la carrera. Habían facultades que se llamaban de ciencias económicas y comerciales y administrativas, pero la parte económica, en verdad, era una ciencia de economía, una enseñanza totalmente desfasada e inadecuada, y muy poco que ver con lo que ya a esas alturas considerábamos que era la ciencia de la economía. Entonces, no habían, en mi oficina del Banco Central trabajaban contadores, administradores, un abogado, pero gente con estudios de economía yo tenía, y había un par de jóvenes que llegaron que tenían a nivel bachiller, pero era bien poco. Entonces, convencí al directorio del banco de que había que reforzar esto. Y me dieron todo el apoyo, y entonces busqué las formas. Y ahí tuve la idea de aprovechar un curso que hacía el banco todos los veranos para alumnos de economía que salían de las universidades de todo el país. Era un curso que era esencialmente relaciones públicas. Los chicos venían al banco y durante 2 meses se les explicaba cómo funcionaba el banco, pero no aprendían mucho de economía. Entonces digo, ¿por qué no usamos este curso y lo convertimos en un instrumento de selección con un examen de ingreso? Y después incluso les damos cursos de economía más riguroso y le damos un examen al final, y entonces contratamos a los mejores jóvenes. Y empezamos a hacer eso, y para hacer eso el Banco Central nunca había hecho nada así, y había que conseguir profesores del extranjero y dinero para becas. Y todo eso era un gasto que el Banco Central nunca había hecho. Entonces yo me acerqué a la Fundación Ford y les planteé apoyar este proyecto. Y finalmente aceptaron. Y el jefe de la Fundación Ford, cuando me anunció que nos iba a financiar, me dijo, es la primera vez que la Fundación Ford financia un banco central. Entonces, y nos financió, y con eso empezamos. Y ese curso resultó una cosa extraordinaria, porque continúa hoy. Y ha sido un mecanismo, ya tiene 50 años, y es una de esas cosas que en el sector público es muy raro encontrar, porque el sector público hay innovaciones todo el tiempo, en todas las partes, pero rara vez duran. Vienen cambios y por un tiempo todo va bien y después viene otra persona y cambian. Y el gran problema del sector público no es falta de ideas, es falta de continuidad, mayormente. Cuando hay mejoras, reformas, como hay en todos lados. Y en ese cursillo se ha mantenido. Ese es uno de las
mayores satisfacciones que tengo, el ver cómo ha continuado eso y que fue una cosa tan simple, en verdad. Se hizo y funcionó y ahí está. Pero en el año 69 me despidieron. Entonces, pasé a la universidad, pero continué haciendo lo que ya estábamos haciendo en el Banco Central, era de formar, y en el banco, en la Católica, reformamos, modernizamos el currículum, se creó el Departamento de Economía. Pero después de unos 3 años ahí, recibí una invitación para ir a una universidad de Estados Unidos para escribir mi tesis doctoral. Y yo ya, después de que me habían despedido del banco, dije, mejor hago mi tesis doctoral porque estoy sin título. Dios sabe qué se viene. Entonces me fui unos años al extranjero, me fui 9 años. En ese periodo, sin embargo, tuve la suerte de que de esos 9 años, casi todo ese tiempo, pude seguir investigando sobre el Perú. En parte estuve terminando mi tesis doctoral, que fue un estudio de la distribución y sobre el problema de la desigualdad en el Perú. Ese estudio, que fue mi tesis doctoral, fue una cosa relativamente simple, un poco así como el índice de precios también. Básicamente fue mirar un montón de estadísticas y de verlas me di cuenta, ya se hacía claro, que el problema de la desigualdad en el Perú no se podía arreglar como se creía que se podía arreglar en ese entonces. En ese entonces se hablaba mucho de reducir la desigualdad y cómo ya se estaban haciendo. El gobierno de Velasco ya había empezado la reforma agraria, pero también creando la comunidad minera, la comunidad industrial, la comunidad de trabajadores de la pesca, etc. La idea era redistribuir las utilidades, que ya no iba todo al dueño, sino en parte iban a los trabajadores. Y en el caso de la reforma agraria se le entregó todas las tierras de las haciendas. Bueno, la idea que había en ese entonces es que con eso se iba a reducir enormemente la desigualdad y la pobreza en el país. Pero cuando uno, como dice, cuando uno mira las estadísticas y entiende cómo es el país, empieza a darse cuenta que así no va a funcionar, así no se reforma el país. Y así fue. En los años 70 que se hicieron todas esas reformas, no se redujo la desigualdad en el país, ni se redujo la pobreza. Al contrario, y la pobreza rural hasta aumentó. Y eso era evidente cuando uno analizaba los datos, cómo es el país. Uno se da cuenta que en ese entonces, y sigue siendo, pero entonces sigue siendo así, pero antes era más. La gran mayoría de la gente pobre eran campesinos que trabajaban sus parcelitas y eran absolutamente improductivos. Producían tan poco que ganaban poquísimo. Y no había forma de que ellos se acercaran a los ingresos de un trabajador de fábrica o mucho menos de alguien de clase media en las ciudades. Se habría tenido que transferir de una forma muchísimo más radical de lo que se estaba haciendo. Pero si nadie se había dado el trabajo de mirar esos datos, pero una vez que se pusieron sobre la mesa, la gente empezó a darse cuenta. Esa fue una segunda investigación, como dije, relativamente simple, de datos básicos. Otros temas que fui investigando también me han resultado así, me han hecho pensar, cada vez que miro uno de estos temas,
y termino pensando, ¿y por qué, por qué la gente no se ha dado cuenta antes? Porque mayormente no es descubrir la pólvora. Muchas de estas investigaciones es ir y simplemente ir y ver que no se hace lo suficiente. No tenemos la costumbre de ir y ver. El trabajo más reciente que acabo de terminar y publicar con un libro que hemos hecho un grupo de colegas en el instituto, fue básicamente lo mismo. Y ahí, una vez más, yo tampoco me había imaginado lo que encontramos cuando fuimos a ver. Este último estudio sobre la economía rural que acabo de publicar, esto lo hice por culpa del presidente de entonces, que en un discurso, 28 de julio, se quejó. Dijo, ¿cómo podemos resolver el problema de una población pobre que vive en 80,000 centros poblados dispersos en las puntitas del cerro y en medio de la selva por todo el país? ¿Cómo podemos llevarles servicios, atenderlos, darles trabajo? ¿Cómo se puede cuando la población vive así? Entonces, esa queja se convirtió en una recomendación de que alguien estudiara eso. Y unos jóvenes hicieron una propuesta a través de mi instituto y ganaron el concurso porque fueron los únicos que concursaron. Entonces, una vez más intervino un accidente en mi vida profesional porque como el jurado dijo, ustedes ganaron, pero tienen que reformular esa propuesta que no está muy bien hecha. Entonces yo me senté con los jóvenes, pero no lograba que se hiciera algo. Dije, bueno, yo mismo voy a tener que hacer esto. Y así entonces me metí a tratar de estudiar el tema que había pedido al presidente que se estudiara. Y cuando empecé a estudiarlo, no me imaginaba lo que finalmente descubrimos. Poco a poco, visitando provincias, yendo a esos pueblitos en el interior y conociendo y viendo qué estaba pasando, empezamos a darnos cuenta que efectivamente el problema de las distancias son terribles en el Perú, mucho más de lo que yo mismo me había pensado. No me había puesto a pensar sobre eso, pero mientras más lo miraba, más me daba cuenta que esto es obvio. Es obvio. ¿Cómo es que no me daba cuenta antes? ¿Y cómo es que otra gente no se da cuenta? Y empecé a leer todos los estudios de los economistas agrícolas y sociólogos y los antropólogos que en los últimos 50 años han estudiado las comunidades y el problema de la pobreza rural, y casi nadie se refería a esto. Presidentes sí, en el pasado, en el siglo XIX especialmente, pero también el siglo anterior. Benavides, Leguía empezó a hacer caminos por todos lados, Benavides, Belaúnde, entre comillas, loco por las carreteras. Pero mayormente no era algo que los intelectuales consideraban era tan importante. Pero simplemente dando vueltas por el interior y viendo, y lo que vimos fue, como dice el libro, que en los últimos 15, 20 años se ha multiplicado la construcción de caminos, se han mejorado los caminos, ha llegado el teléfono y hay un grado de conexión que se viene dando que coincide exactamente con un despegue productivo. Entonces hay un argumento ahí de probable relación entre los dos fenómenos, que ese es el argumento del libro, no es más que eso.
Pero lo que me quedo fascinado con que qué difícil, qué fácil es no ver las cosas. No sé cuántos de ustedes han visto el video del gorila invisible. Levante la mano de alguien que ha oído del término. Ni siquiera mi familia, ¿no? Mi amigo. El gorila invisible es dos profesores de psicología de la Universidad de Harvard, hace pocos años, estudiando el tema de la percepción, cómo es que percibimos, o falta de percepción, cómo es que no percibimos. Decidieron hacer un video. Este video, por si acaso, está colgado en YouTube. Ahí escriben gorila invisible, lo encuentran en segundos. En ese video que mandaron a hacer los profesores, un grupo de chicos está jugando básquet, pasándose la pelota. Y entonces, cuando se terminó el video, el profesor agarró a sus alumnos y le dijo: mira, vamos a hacer un test de concentración. Ustedes vean este video y cuenten el número de pases de los jugadores que están en blanco a otro jugador en blanco. ¿Cuántos pases? Y los chicos hicieron eso y contaron, pero tramposamente, sin decirle a los chicos, el que cuando mandaron a hacer el video, habían hecho que en medio de los jugadores, en medio del partido, entrara a la cancha una persona vestido con disfraz de gorila y lentamente cruzó la cancha entre los jugadores. Era imposible no verlo, estaba entre los jugadores, y se acercó incluso a la cámara y después se fue. Entonces los profesores, cuando hicieron el examen a los chicos, ¿cuántos pases? Dice, tantos pases, y vieron algo raro que no correspondía. Nada. Casi nadie había visto algo raro ahí. Finalmente les mostró el video. Ahí hay un gorila. ¿Quién vio el gorila? No lo habían visto. Esa es la capacidad que tenemos para no ver. Y eso funciona no solo en videos de gorilas y juegos, funciona cuando estamos tratando de entender la realidad que nosotros queremos mejorar. Entonces hay un problema tremendo de percepción. Nunca hay que tomar como dado que una cosa es obvia. Mucho de lo que termina siendo obvio, por mucho tiempo no es obvio, porque no encaja con ideas que ya están en nuestra cabeza, porque nosotros vemos con 4 ojos, 2 en la cara y 2 en el cerebro, y lo que entra por los ojos, el 99% es filtrado, y los ojos del cerebro solo ven ese 2%, porque si no fuera así, nos moriríamos de la invasión de información que está entrando al cerebro. Entonces el cerebro está decidiendo qué ve todo el tiempo. Bueno, entonces el tema de la investigación, un poco que es así de simple también. Hay que estar haciendo un esfuerzo de ir y ver y abrir los ojos. Y entonces varias de las investigaciones que he tenido la suerte, la oportunidad que me ha dado la vida de hacer, han sido un poco así, de cosas que son relativamente simples. Otro que también tuvo que ver con nuestro presidente fue un estudio que hice. Simplemente me pidieron escribir un prólogo a un libro que el profesor Carlos Paredes escribió con el señor Jeffrey Sachs, que es un famoso economista, uno de los economistas de desarrollo más renombrados en Estados Unidos ahora. Y Paredes y Sachs produjeron este libro y me pidieron hacer un prólogo y un poco de contexto, y decidí mirar el tema de la privatización. Estamos hablando del año 91, cuando se hizo este trabajo. Y claro, habíamos pasado por fases de
estatización gradual en los 70, por ahí se mantuvo durante el gobierno de Belaúnde y algo aumentó otra vez en el primer gobierno del presidente García. Y ya en los 90 vino la ola de la privatización. Pero cuando miré las estadísticas para medir el tamaño del Estado peruano, resultó que el tamaño del Estado peruano, y es fácil medirlo, hay unas cuantas estadísticas, el tamaño de los impuestos como porcentaje del PBI, el tamaño de las empresas, el número y el volumen de ventas, de negocios que hacen las empresas estatales, las regulaciones del Estado que intervienen en la economía. Hay formas de medir eso. Resultó que la crisis, por efecto de la crisis de los años 80, el tamaño del Estado se había reducido enormemente. En otras palabras, la economía se había privatizado, pero no es que alguien estaba decidiendo privatizar, sino fue un efecto indirecto de la crisis, porque las empresas estatales quebraban, fueron quebrando una tras otra, entonces se fueron achicando. Los bancos del Estado cada día por la inflación tenían menos. Y los impuestos se redujeron tremendamente por la crisis. Entonces, en el año 90, 91, el Estado ya se había achicado enormemente. Lo que vino a hacer Fujimori después fue mayormente ratificar lo que ya se había hecho. Entonces, tenemos esta imagen de gobiernos no necesariamente estatizantes, pero sí de mantener el papel del Estado, y otro gobierno privatizador, reduciendo el tamaño del Estado. Pero cuando uno mira los números, no es así. No fue el segundo gobierno que redujo, sino ya se dio. Bueno, es solamente una vez más, cuando uno va y mira los números, descubre cosas así que sorprenden y fascinan. Y una vez más uno se da cuenta que mucho de lo que pasa no es resultado de que se decidió hacer tal o cual. Son cosas que pasan indirectamente todo el tiempo. Esto que ha pasado, esto último de este último libro del aumento en la economía rural tan fuerte, y la tremenda expansión de la red vial del Perú. Bueno, ¿quién decidió esa expansión de la red vial? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Yo no recuerdo ningún gobierno que levantó la bandera de nosotros vamos a cambiar las prioridades, ahora nosotros vamos a doblar la red vial del país. Yo no recuerdo ningún gobierno que ha levantado esa bandera. Otras banderas han sobrado, de reformas sociales, de educación, reforma agraria, la estabilidad macro, la globalización, toda clase de banderas. Pero nunca he visto una bandera a favor de multiplicar las conexiones para el movimiento de gente y personas y ideas dentro del país. Pero se dio. ¿Cómo se dio? Para mí, hasta ahora no lo entiendo muy bien, pero mayormente creo que ha sido accidental. Mucho fue efecto de la descentralización, que estamos tan acostumbrados a criticar esa descentralización, y quizás tiene mucho de malo la descentralización, pero creo que aquí hay algo de bueno que tuvo, porque los gobiernos municipales de los distritos, tú les das plata, lo primero que hacen es caminos. Ellos hacen sus caminitos que el Ministerio de Economía no hubiera aprobado, ni el Ministerio de Transportes. Pero ahí repartir el dinero ha cambiado las prioridades en la dirección de la red vial. Entonces, hay fenómenos así inesperados.
Entonces, cuando uno va y hace la inversión, hay que estar listo para sorpresas. Una reflexión un poco general sobre mi ciencia, la economía, mi llamada ciencia. Estoy convencido que la ciencia de la economía es manca. No hace nada sola, porque le falta. Es una ciencia realmente estéril, infértil, si no tiene la ayuda de otras ciencias. Es un poco como los economistas tenemos una metáfora muy famosa, que es el de las tijeras, que se aplica para explicar cómo funciona la oferta y demanda. La oferta sola no hace nada, la demanda sola no hace nada, pero juntos se crea la llamada tijera de oferta y demanda. Eso es lo que hace funcionar la economía. Bueno, algo así funciona en la ciencia, conocimiento social. La ciencia de la economía necesita de otras formas de conocimiento social, que pueden ser historia, geografía, sociología, psicología principalmente. Y sin ellos, más y más estoy convencido que no entendemos nada, porque la ciencia económica, tras más uno lo mira, más se da cuenta uno cuán infértil es sola, cuán fácil se equivoca, con tremenda ilusión de precisión y de lógica que tiene, nos engañamos fácil. Pero apenas hay que estudiar un problema en particular, resulta que para entender ese problema, aparte de la lógica de la economía, hay que entender algo en este caso, por ejemplo, del porqué de la pobreza rural, hay que entender la geografía. En otros casos hay que entender la historia y la política, porque el poder siempre está ahí. Y los mercados nunca son puros, siempre interviene el poder de una de otra forma, manejando, modificando los mercados. Entonces el resultado es una mezcla de la lógica de la economía y del poder. Pero también hoy día más y más estamos descubriendo que la psicología es parte fundamental. Y me remito al gorila invisible, pero es mucho más general que eso. Hoy día los economistas finalmente están descubriendo la centralidad de la psicología. Y entonces uno tiene en las facultades, ahora en las facultades de las universidades más importantes, programas de lo que se llama economía del comportamiento. Bueno, parece que toda la economía siempre ha sido de comportamiento, pero no, aquí se refieren a aspectos más psicológicos que no son de pura racionalidad económica y tienen que ver con cómo percibimos o no percibimos, cómo sobrereaccionamos. Por ejemplo, nada parece a un nivel. Nada era más de pura lógica económica que la inflación. Y cuando estuve en el Banco Central y me tocó tratar de bajar la inflación, yo ya la inflación en esos años 80 era 60, 70% al año, o sea, 2, 3% al mes, 4%. Pero era evidente, a mí me parecía, que aquí había no solo un problema de expansión de dinero, sino también de psicología, y que se tenía que trabajar las dos cosas a la vez. En esos años 80, no era una idea muy popular.
ya toda la idea era, no, la inflación es culpa del dinero, basta cerrar las puertas del Banco Central y va a parar la inflación. Bueno, sí y no. Porque lo que estaba pasando al mismo tiempo que la inflación, que se aumentaba el dinero, estaba aumentando lo que los economistas llamamos la velocidad del dinero. La gente usaba el dinero más y más rápido, porque ya estaban adaptándose a la inflación. Entonces, apenas recibían dinero, lo gastaban. Entonces, eso también contribuía a aumentar la inflación. Bueno, esto es un fenómeno conocido y hoy día se habla mucho, cuando se habla del control de la inflación, se habla de psicología. Y por eso tenemos metas de inflación. ¿Por qué tenemos metas de inflación? Si el Banco Central podría decidir sin decirle a nadie, yo no voy a permitir inflación más de 2%, entonces yo solamente aumento el dinero 2%. No es necesario decirle nada, porque si realmente el dinero controla la inflación, entonces no es necesario decirle a nadie, simplemente lo hace. Pero no, el Banco Central creó esta teoría, hay que anunciar metas. ¿Por qué? Con la idea de la fuerza de las expectativas. Porque si la gente cree que va a haber más inflación, entonces todo el mundo empieza a aumentar sus precios para no quedarse atrás y termina habiendo inflación. Entonces hay algo psicológico ahí que se trata de controlar con las metas. Hoy día está en problemas el presidente del Banco Central de Estados Unidos, señor Bernanke, porque se le ocurrió anunciar que su Banco Central, cuando ya pasaba el problema del desempleo que hay en Estados Unidos ahora, entonces iba a empezar a reducir la oferta monetaria y subirían las tasas de interés. Pero en un futuro, ¿no? Dijo. Pero es lógico. O sea, es lógico que él tiene que hacer eso, porque cuando ya pasa la fiebre, se deja de dar la penicilina. Entonces el Banco Central de Estados Unidos ahora está dando penicilina por la fiebre que tiene la economía. Pero es lógico que cuando termine eso, él va a hacer eso. Pero por decirlo, la gente se asustó. Y hay una tremenda sobrereacción en Estados Unidos ahorita, y él está ahora tratando de corregir y desdecirse, etc. Lo mismo pasó aquí con Repsol. El anuncio de Repsol, todo el daño que al menos muchos creen que causó, porque la gente ya empezó, caramba, ya es posible algo así, de un día para otro cambian las expectativas. La psicología es parte grande ahora de la macroeconomía. A mí, yo nunca estudié nada de psicología. Y hasta hoy, recién ahora los economistas empiezan a mirar estos temas. Geografía, psicología, más énfasis también en la sociología, etc. Bueno, en cuanto a la ciencia económica, entonces, tuve la suerte de tener a un asesor de tesis, un profesor Hirschman, extraordinario profesor, uno de los economistas que más va a ser recordado de temas de desarrollo, y toda su forma de pensar era de resaltar lo inesperado de que son las cosas, de la paradoja de las cosas. Él, por ejemplo, el Banco Mundial quería que se le evaluaran 10 proyectos que ellos habían hecho en todo el mundo. Y como él era un profesor famoso en esos temas, lo mandaron a mirar estos proyectos. Pero después habían hecho una lista de 9 proyectos,
Pero cuando él ya iba a empezar, lo llamaron, le dijeron, vamos a incluir un proyecto más, porque te hemos dado una lista de 9 proyectos, pero todos son éxitos. Según sus cálculos, han sido proyectos exitosos. Pero debemos incluir uno que ha sido un fracaso. Entonces, pusieron en la lista un proyecto más, y ese proyecto fracaso era el proyecto de la irrigación San Lorenzo, en Piura, que en ese entonces, estamos hablando de los años 60, el Banco Mundial consideraba un fracaso. Entonces, yo supe esto porque él vino y me visitó. Yo era el chiquillo economista en el Banco Central y me buscó para conseguir datos y así nos conocimos. Y él me contó que su concepto de estos proyectos. Después escribió su análisis, y su análisis lo que dice es: San Lorenzo era un fracaso, pero después las cosas cambiaron, la situación cambió y la forma en que se gestionó el proyecto San Lorenzo lo convirtió en un éxito. Entonces, en un momento era un fracaso, pero 10 años más tarde fue un éxito. Y muchos de los que se consideraban éxitos, 10 años después eran fracasos. Entonces su conclusión fue que no se puede saber. Esta evaluación de resultados es mayormente pérdida de tiempo, los proyectos. ¿Por qué? Porque la vida de un proyecto es larga típicamente. Entonces uno hace y uno no puede saber cómo va a ser la vida de ese proyecto durante los próximos 50 años. Y si uno lo mira 3 años después de que se terminó, su situación puede ser muy buena, muy mala, pero la situación va cambiando. El contexto cambia, todo cambia, la gente que lo dirige cambia. Así pasó con San Lorenzo, así pasa con otros. Y entonces mucho más depende, no de cómo se hizo el proyecto, si fue buena idea o se gastó mucho o poco, ¿no? Lo que depende de cómo se gestiona durante los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Esa gestión de los proyectos es lo más determinante y no hay forma de saber eso de antemano. O sea que tenemos que aguantarnos y confesar que no se sabe, pues. Mucho no se sabe. Una última frasecita que quisiera dejar con ustedes, reflexión, es simplemente una cita, que es una cita que está en mi libro último, y que me parece tan maravillosa y tan alentadora y tan educativa. Es una alerta para tener en cuenta todo el tiempo. Y es lo que dijo Manuel Vicente Villarán en el año 1908, en una tesis que él recién escribía. Era un joven, presentó su tesis en Derecho, pero trató del tema del indígena. Y él dijo: el indígena se ha dicho 100 veces, nada produce y nada consume. Así se hablaba, y hasta ahora, hasta hace poco, era común hablar así. Pero dice Villarán, continúa, pero ábranse caminos y ferrocarriles, y los millones de hoy miserables indios se levantarán de su forzada inercia y han de ser tal vez más ricos y poderosos que nosotros. ¿Qué tal visión, fe, inteligencia del señor Villarán? Muchas gracias.